Bienvenidos a todos a este curso de accionamiento y control. Espero no sacar el trabajo a ningún otro profe de accionamiento y control. Y ahora sí, vamos a hacerle screen al PDF. Vamos a buscar. Ya habíamos visto la última vez. Todo lo que se refería a contacto. Bien. Bueno, ¿se ve el PDF, Mati? Avísame cuando puedas ver el PDF y largamos. Lo estoy viendo. Bueno. Después de ver los contactores, vamos a ver cuáles son, cómo funcionan los contactores, cuáles son los elementos auxiliares del contactor. O sea, el contactor es un aparato fundamental de los equipos automáticos. La construcción de estos equipos exige la creación de un cierto número de aparatos secundarios destinados a completar su acción. Podemos ver que tenemos quienes se conectan quienes hacen que el contactor sea abierto o sea cerrado en función de una señal o de lo que fuera. Necesitamos equipos que a veces no están adentro del contactor, bueno, en estos casos son externos a él. ¿Sí, Mati? Para. Ah, bien. Bueno, mientras Mati se prepara, no se olvide de suscribirse y darle like. ¿Ah? Que le decía a los chicos que no se olviden de suscribirse y darle like. Totalmente. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces los contactos, los elementos que tenemos los relés auxiliares de maniobra y de estos tipos de relés tenemos unos relés de acciones instantáneas y temporizadas y otros aparatos de mando y control. El relé, se puede definir el relé como un aparato electromecánico que en función de la variación de una magnitud física, eléctrica o no, actúa determinando el funcionamiento de un dispositivo eléctrico. O sea, bueno, es como que te recibe una señal y es como que en función de eso actúa. Entre los relés de maniobra existen diferentes tipos adecuados a la función que deben realizar ya al lugar de trabajo donde deben actuar. Pueden ser contactos al aire de simple o doble ruptura, con cubierta de plástico, con contactos simple o conmutados, con terminales para soldadura o enchufables en base tipo tal, o tornillo de conexión. Bueno, más o menos la morfología de un relé y de los diversos tipos que hay. Por ejemplo, acá tenemos un relé electromagnético. ¿Ves? Su funcionamiento es semejante al de un contactor. La verdad es que el contactor, para que se cierren los contactos, teníamos que excitar o desexcitar, digamos, el núcleo magnético en función de la corriente, si vos la traes, disculpen, toqué algo que no tenía que tocar. Y bueno, acá hay algo similar. Tenemos, bueno, estos relés electromecánico magnético, dice acá. El electromecánico son los más antiguos y los más utilizados. Podemos ver en el siguiente esquema donde se explica su constitución y funcionamiento. El electroimán hace bascular la armadura, será excitada cerrando los contactos dependiendo si es normal abierto o normal cerrado. Vamos a ver el tema de cuándo es normal abierto y normal cerrado, que ya lo hemos mencionado, me parece. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo suponer, o bueno, si funciona, que cuando yo circulo una corriente a través de esto, una corriente, bueno, a través de todo el relé, se puede excitar o no en función de lo que la armadura, cómo actúe y cómo estén puestos los contactos, cambio de estado. Si estoy normal abierto, paso a cerrado, y si estoy normal cerrado, paso a abierto. Y por supuesto tiene que cumplir la condición, por ejemplo, en este caso, que la fuerza que ejerce la bobina, que está acá, sea mayor a la necesaria para que los contactos sigan pegados. Y de esta manera el contacto se puede abrir o viceversa. Tenemos también los de núcleo móvil. Los de núcleo móvil tienen un émbolo en lugar de la armadura, y se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos.
Y esto, por ejemplo, es debido a su mayor fuerza atractiva. Fíjate que yo en función de la corriente que va a circular acá va a aparecer una fuerza. Y esto me va a mover esta parte, como esta C invertida. Bien. Los relés polarizados llevan una pequeña armadura, solidaria un imán permanente. En el extremo inferior puede girar dentro de los polos un electroimán y el otro extremo una cabeza de contacto. Si se designa el electroimán, se mueve la armadura y cierra los contactos. Si la polaridad es la opuesta, girará en sentido contrario, abriendo los contactos, cerrando otro circuito. Es un poco similar a la anterior. O sea, esto se va a mover en función de cuánto se excite la bobina. Si es suficiente, va a ser la fuerza que genere la bobina necesaria para separarlo o mover, digamos, lo que tenga que mover. Ahora, dentro de lo que serían los relés, tenemos diversos tipos de relés. En este caso vamos a clasificar a los relés según, bueno, su temporización. Se puede definir la temporización de un relé como el retardo calculado aportado a una acción. ¿Qué quiere decir? Cuando el relé se excita, va a esperarse un tiempo hasta que ésta cambie de estado. ¿Bien? Bueno, en diversas operaciones y procesos industriales se deben retardar ciertas acciones, por supuesto, de una duración bien definida. Ya da aquí la importancia de los relés temporizados. Se da este nombre a los relés capaces de cerrar o abrir contacto después de un cierto tiempo de cerrar o abrir su electroimán. O sea, una vez que se excita, espera un tiempo y después actúa. No es instantáneo. Vale para cambiar de estado del reposo a, bueno, estar activo, de activo a reposo. O sea, puede ser para cuando esté normalmente abierto, normalmente cerrado, entonces también puede ser a la conexión o la desconexión. Ya vamos a ver eso. Hay un sistema hay un gran número de sistemas de temporización basados en diferentes principios físicos que cubren una gran gama de retardos distintos. Se puede dividir en dos grupos. Según la naturaleza de los propios contactos, puede ser temporización neumática o electromecánica. Y si todos los contactos se clasifican por órgano motor, fíjate que los propios contactos tienen retardos distintos. Y el del órgano motor, todos los contactos se temporizan para el mismo valor, como utilizar temporización magnética, electrónica, térmica y mecánica. Ya vamos a ver más o menos. Bueno, igual esto es como una mención, más que todo. Después se hace una breve explicación de cómo funciona, por ejemplo, la mecánica. ¿No? Tenemos temporizaciones. Bueno, la temporización del relé, tenemos la temporización a la conexión, donde yo en la bobina tengo la orden de que se active. Pero hay un tiempo TA de diferencia entre que la bobina cambió de estado y que el contacto cambia de estado. Ese tiempo se llama retardo, en este caso es el retardo a la conexión. ¿Bien? Puede ser también el caso de que yo tengo, y otra cosa, el retardo a la conexión, que a la desconexión es al mismo tiempo. Cuando se excita la bobina, el contacto se separa o vuelve al estado inicial. En cambio, en el retardo de la desconexión, los dos actúan al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la bobina deja de actuar, deja de ser, claro, excitada, cambia de estado, pero hay un tiempo de retardo T sub R, como diferencia entre que la bobina haya cambiado de estado, haya vuelto al reposo y que el contacto vuelva al reposo. Ese tiempo que pasa es el retardo a la desconexión. Y también hay relés que presentan ambas combinaciones. Tenemos el relé que tiene el retardo a la conexión y a la desconexión. ¿Ves? Cuando actúa la bobina, está el T sub A, que es la diferencia entre que esto actúa y esto se abre o se cierra. Después está el tiempo T, donde están actuando, y cuando en el tiempo T, este en realidad es desde que el contacto se pone en la posición de encendido o cambia de estado, del reposo al cambio que no está en reposo, hasta que la bobina se desexcita, es el tiempo T. Cuando la bobina se desexcita y ahí pasa un tiempo después, donde esto, aunque esté desexcitado, esto sigue
El contacto sigue, digamos, en la posición activa, después vuelve a su posición inicial, y ese tiempo de retardo es el de su grado. Pueden tener las dos. Que esto es como sumado de las dos anteriores. Para el retardo de la desalinización de la bobina es necesaria una reserva de energía que se ha constituido durante el puesta en tensión de la bobina del relé, con el objetivo de prolongar su funcionamiento. Esta energía puede adoptar diversas formas. ¿Bien? La forma en la cual se puede almacenar la energía. ¿Para qué necesitamos? Es como, digamos, la respuesta que tiene un capacitor y un inductor ante las variaciones de tensión y corriente. Cuando yo, por ejemplo, excito un circuito RL, inicialmente está en reposo, después llega al estado permanente, pero digamos que hasta que se establezca el estado permanente, va a haber un tiempo de retardo. Entonces, como que la bobina hace, digamos, como que hasta que llegue a su valor estable de corriente, genera cierta oposición hasta que, bueno, esto es más o menos similar. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, temperatura mecánica puede ser compresión de un gas, de un resorte, neumática. Magnética puede ser el relé de un manguito. La térmica puede ser una bilámina. Y la eléctrica, un capacitor. Se tiene que tener en cuenta, en instalaciones con redes temporizados, lo que sucede ante un corte de energía o de alimentación, voluntario o fortuito. Y ahí se plantea la posibilidad de que el aparato reanude su funcionamiento automáticamente o debe esperar una orden para reanudar la marcha. Para ello se utilizan enclavamientos mecánicos o eléctricos, dispositivos de memoria, etc. Los contactos que se usan en los temporizadores son de ruptura brusca, para evitar malos contactos por acción progresiva de las maniobras de acción. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la temporización neumática, la temporización magnética, la temporización térmica y la temporización electrónica. ¿Bien? Vamos a hacer un poquito de mención del tipo de temporizaciones que se usan en la parte de control. Por ejemplo, tenemos esta neumática, donde el relé de la figura es de retardo, por ejemplo, a la desconexión. Cuando se desenergiza la bobina, tenemos la bobina, el contacto tarda en soltarse, debido a la acción del temporizador neumático. Aparte se ve como si fuera un resorte que hay acá adentro, algo similar. Cuando se desenergiza la bobina, esta atrae el contacto y se comprime el resorte en el interior de la cama. ¿Ves cómo cuando esto, o sea, no es que va inmediatamente para acá, sino que este resorte hace como una fuerza antagonista y eso hace que esto se demore hasta que se abra este contacto. O sea, acá está la bobina, acá está el contacto. Y toda esta parte neumática hace con todo este sistema de resortes, actúa como retardante. Cuando se energiza la bobina, esta atrae el contacto y comprime el resorte del interior de la cámara. Las gamas de temporización se comprenden entre 0,1 segundo a 1 hora. Bueno, ¿se entiende el dibujito? Sí. Bueno. La temporización ahora también puede ser magnética. Por ejemplo, en este tipo de relé va a haber una aclaración. Solo se excita con corriente continua. La temporización magnética se obtiene insertando un tubo de cobre en algunos milímetros de espesor en toda la longitud del núcleo magnético. Vamos a ver eso. Constituyendo una camisa, o bien puede ser de un diámetro igual a la base del carrete de la bobina de longitud limitada. Este es el famoso magneto. O se denomina. Entonces acá vamos a ver vamos a ver cuál es el manguito, que en este caso es de cobre. A ver dónde está el manguito. Con camisa de cobre. Este con camisa de cobre. Y la camisa de cobre sería el 3. ¿Ves? Lo que se pone acá. Está como rayadito. Eso es la camisa de cobre. Estos dispositivos intercalados actúan como una espira en cortocircuito. Esta corriente inducida en esa espira se opone a las variaciones de flujo que le generó, logrando un efecto de retardo. No sé si se entiende eso. Es como que cuando
cambia de estado. En este caso, bueno, acá está la armadura que puede abrir o cerrar. Cuando se excita o se desexcita, digamos, ese manguito de cobre, bueno, van a aparecer va a aparecer un flujo a causa de que, bueno, se atraviesa, digamos, una fuerza y, bueno, esa fuerza va a oponerse al cambio de estado. Lo volvemos a leer. Fíjate que en la espira, o sea, actúa como una espira en cortocircuito. Bien. Acuérdate que la espira en cortocircuito, ¿te acuerdas transformadores? En el secundario cortocircuitábamos el transformador. Que cuando cortocircuitamos aparecía digamos, una corriente muy alta. Bueno, y en un transformador también, cuando aparecía una corriente secundaria, aparecía un flujo que se oponía al flujo principal. Acá es algo similar. Entonces esa fuerza provocada por ese contraflujo, digamos, se opone a las variaciones del flujo principal y así hace que, bueno, actúa como un relé temporizado, en este caso, a la desconexión. Bien. Tenemos la temporización térmica. Puede ser bilámina, barras dilatables con hilo de dilatación térmica. Bueno, el primero, la bilámina, se constituye por dos láminas metálicas acopladas en paralelo que al estar atravesadas por una corriente se calientan con efecto. Como los coeficientes de dilatación de los metales son distintos, eso hay que es muy importante, entonces son metales, se deforman. Este fenómeno se utiliza para abrir o cerrar flujos. El calentamiento es ayudado casi siempre por un arrollamiento de caldeo. Fíjate que acá tengo la bilámina y el arrollamiento de caldeo. El arrollamiento acá y las dos láminas. Pero puede ser en forma directa. Son dispositivos con tiempo de respuesta bastante largo, poco precisos. Por eso se limita su aplicación. Usador o arrancador de tubo fluorescente, luces intermitentes del auto. Su campo de aplicación más extendido es en los relés de protección por sobrecarga en los motores. Después tenemos este de barras dilatables. Este de bilámina y este de barras dilatables. Es una mejora de la bilámina y presenta un funcionamiento similar. Los contactos se mueven cuando la diferencia de temperatura entre las dos barras dilatables idénticas alcanzan el valor deseado. Solo la barra que se calienta con la bobina de control, yo tengo una bobina de control, solamente la barra que se calienta con eso, es la que acciona los contactos. Bien. La temporización está comprendida entre 2 segundos y 4 minutos, con una precisión del 10%. Los relés temporizados con transmitancia en transmistor utilizan en principio aquellos materiales cuya resistencia disminuye rápidamente el valor óhmico cuando aumenta su temperatura y de manera inversa. Se las conoce como resistencia coeficiente negativo, NTS. Bien. La resistencia con coeficiente negativo disminuye en el valor óhmico en función de ¿qué? Del aumento de su temperatura. También están los PTC, que no los menciona acá, que son aquellos elementos que aumentan su resistencia cuando aumenta la temperatura. Los NTCs, bueno, al revés. La aplicación de los temporizadores térmicos deriva del principio de funcionamiento. Generalmente estos dispositivos están temporizados al cierre y a la apertura, teniendo en cuenta el periodo de enfriamiento después del corte de la corriente de mano. Trabajan con temperatura. Se aprovecha esta circunstancia para realizar protecciones contra sobrecarga debido a un reenganche demasiado rápido. Exactamente. La inercia térmica de los relés térmicos lo hace insensibles a las fluctuaciones rápidas de tensión y corriente. Esto es muy importante. Porque a veces en el sistema no se tiene que confundir con el tipo de falla. Y a veces pueden ser fluctuaciones rápidas y no debería abrir o cerrar. Y acá tenemos. El relé térmico es insensible a dicha fluctuación.
Y tenemos la temporización electrónica. Es el tipo, es el más usado, más extendido. Algunos utilizan el principio básico de la carga o descarga de un capacitor electrolítico a través de una resistencia variable en un circuito que permite regular la corriente. La aplicación de la electrónica a través de diodos, transistores y circuitos integrados ha logrado una alta precisión en el manejo de los tiempos necesarios para distintos accionamientos, tanto a la desconexión como a la desconexión. Bien. Es como los tiristores o bueno, diversos elementos también de la electrónica misma. Y después tenemos, por último, los detectores de proximidad. ¿Bien? ¿Qué son los detectores de proximidad? Son como unos interruptores, digamos, que actúan bajo la estimulación de la detección de un objeto. O sea, cuando un objeto se acerca a ellos, cambian de estado. Lo bueno de ello es que no tienen un contacto mecánico, es algo muy importante porque a veces no necesariamente se requiere el contacto, pero necesito la orden. Entonces, esto se utiliza mucho en la industria. Y no tienen partes sujetas a desgaste mecánico. Esto también es muy importante porque los otros elementos que son totalmente palpables, digamos, que sí necesitan contacto mecánico, se pueden desgastar más rápido. En cambio, estos no. Estos son los que se llaman detectores de proximidad. Son interruptores sin contacto mecánico y no tienen partes sujetas a desgaste. CNC los usa para tener resultados confiables o satisfacer elevados requerimientos de confiabilidad. O efectuar una posición de detección, vida útil, frecuencia, velocidad, etc. Y esto es importante, son insensibles a influencias ambientales. O sea que si vos llevas un detector de proximidad a trabajar a la Antártida o al desierto del Sahara, no va a tener diferencia funcional. De acuerdo a los diferentes principios funcionales, se presenta de dos proximidades: inductivos, capacitivos, ópticos, por ultrasonido. Después, bueno, el inductivo ya me dice que trabaja un campo magnético, acá habrá un campo eléctrico, acá habrá luz y acá habrá ondas de sonido. Ahora la vamos a analizar a cada una de ellas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el detector inductivo. El principio de funcionamiento de un sector de proximidad inductivo es la generación de un campo magnético alterno de alta frecuencia por la bobina de un circuito oscilador convencional en la superficie activa del aparato. Fíjense que acá en este aparato inductivo tengo la bobina, tengo un oscilador, tengo el circuito de disparo y tengo el circuito de salida. Cuando un objeto conductor, normalmente metálico, ojo con esto también, porque este detector funciona más que todo con metales. Entra en el campo, el último, o sea, el campo es influenciado de forma que se puede detectar y evaluar por las partes electrónicas. Cualquier objeto metálico encontrado en este campo absorbe algo de energía, que es detectado y evaluado en la electrónica. Los metales ferromagnéticos, acero, níquel, cobalto, absorben la mayor energía. La distancia de operación no lograble es, por consiguiente, más grande con estos metales. Buena conductividad. Sin metales ferromagnéticos, tal como aluminio, absorben menos energía. Como resultado, la distancia operativa es significativamente baja. Acá tenemos, ¿ven? La cara activa, el interruptor de proximidad y una diana, que me indica la dirección del movimiento. El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador. ¿El oscilador es el que crea el campo? No, la bobina es la que crea el campo. Yo creo que el oscilador es la que le hace de alta frecuencia. Claro. Un sensor de nivel de disparo a la señal y un circuito de salida. Al introducir un objeto metálico en el campo, o sea, acá, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. O sea, no acá adentro, sino en el objeto que yo estoy pasando a través de él. Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor amplitud de oscilación. Claro. Porque se van a inducir, digamos, por histéresis, digamos, va a ser atravesado por corrientes, o sea, van a aparecer
corrientes y histeresis en el objeto. ¿Bien? Y se van a oponer al campo principal. Entonces el circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud. Esto también se da porque absorbe energía. Genera una señal que conmuta la salida del estado sólido a la posición on y off. ¿Ven? Acá tenemos. A medida que yo voy acercando el objeto, acá está la cara activa del sensor, y este es el objeto. A medida que voy acercando, se van a ir induciendo, digamos, corrientes y histeresis, va a absorber energía y cuando prácticamente esté totalmente absorbida, porque está totalmente cerca, el oscilador ya, bueno, la respuesta que va a obtener, la respuesta del oscilador, perdón, va a ser ahora sí, prácticamente. Bueno, y acá tenemos una cuestión. Tenemos que cuando esto llega a niveles inferiores a un valor, esto se determina acá, esto cambia de estado o vuelve al estado inicial, al revés, ¿no? Una sonda magnética que se aproxima a un sensor de proximidad inductivo absorbe la energía generada por el oscilador. Cuando el objeto se halla al próximo, la fuga de energía detiene el oscilador, cambiando de estado la salida. O sea, por toda la energía que absorbió, entonces el sensor cambia de estado. Absorbió el objeto. La cara activa un sensor de proximidad inductivo es la superficie por la que emerge el campo electromagnético de alta frecuencia. Una sonda o una diana estándar es un cuadrado de acero de 1 milímetro de grosor con longitud lateral igual al diámetro de la cara activa o 3 veces la distancia de conmutación nominal, la que sea mayor de 2. Para determinar la detección para otros materiales diferentes al acero templado se utilizan factores de corrección. La composición del objeto detector influye en gran medida en la distancia de detección de los sensores de proximidad inductivos. Cuanto más energía absorba, digamos. El tamaño, el aspecto del objeto a detectar también pueden afectar la distancia de detección. Los puntos a continuación se deben utilizar como orientación general a la hora de hacer correcciones por tamaño o forma de un objeto. O sea, este detector de proximidad actúa mejor ante ciertas características que tiene que tener este objeto. Los materiales planos, los objetos planos son los que más se desean. Las formas redondeadas reducen la distancia de detección. Los materiales no férricos reducen, por lo general, la distancia de detección en el caso de sensores para cuerpos metálicos. Los objetos de menor tamaño que la superficie de detección reducen usualmente la distancia de detección. Esto quiere decir que necesito que estén más cerca para que puedan cambiar de estado. Los objetos mayores que la superficie de detección pueden incrementar la distancia de detección. Y los cuerpos laminares pueden incrementar la distancia de detección. Son características que pueden incrementar o reducir la distancia que se detecta el objeto, según sea la geometría del mismo. Y acá hay algo. Fíjate que en esta curva tenemos el estado inicial, el valor en el cual el sensor cambia de estado, y después cuando tiene que pasar al estado negativo, al estado de reposo, digamos. Fíjate que hay una diferencia de niveles entre el encendido y el apagado. No sé si se ve esta diferencia. Ves que acá el nivel de desconexión es más alto que el nivel de operación. Bueno, esa diferencia es la histéresis. La diferencia entre los puntos de activación y relajación de un sensor se llama histéresis, o el recorrido diferencial de este. La distancia entre la posición de un objeto cuando se detecta y la posición del mismo cuando se deja de detectar se tiene que tener en cuenta al elegir la posición, tanto de los objetos a detectar como del sensor, obvio. Hay que tener cuidado, o sea, porque esto puede producir efectos de rebote, encendido y apagado continuo. La idea es que no ocurra. Y este fenómeno de rebote oscilación se puede dar cuando el sensor sea sometido a choques o vibraciones o cuando el objeto a detectar sea estacionario a la distancia nominal de detección.
Me queda esta es la histéresis, esta es la diana de detección, este es el campo magnético. Punto de conmutación al acercarse y el punto de conmutación al alejarse. ¿Viste que esta diferencia es la histéresis? La amplitud de las vibraciones debe ser menor que el recorrido de histéresis. La amplitud de las vibraciones, obvio, porque si no va a prender y apagar, prender y apagar. Para evitar los el rebote que acabo de hacer. ¿Se entiende eso? Ujú. Los detectores de proximidad tienen distintas formas constructivas. Cilíndricos con espacio para conexiones, con roscas tales. Estas roscas me suenan a ver elementos de máquinas y tecnología mecánica, muchachos. Los que la están haciendo, vean, no están los videos, pero bueno, recurran al ingeniero Mamanico. Estas son roscas normalizadas. Tenemos cilindros lisos, con diámetros de eso, con una distancia de detección, y bueno, como se ha mencionado, la distancia de detección, la geometría, todo, va a depender de dónde lo voy a utilizar al sensor. No voy a poner un sensor donde a mí se me cambie. Tenemos cilindros lisos, ya lo hemos dicho, y tenemos un formato cuadrado, 5x5 hasta 100 por 80 milímetros, 100 milímetros, un pedazo de sensor. Y tenemos una distancia de detección. La tensión de alimentación, o sea, el rango de tensión de alimentación con el que operan es de acuerdo al tipo, la exigencia, o sea, de 10 a 65 volts de corriente continua. También depende del tipo de salida con 2, 3, 4 conductores. Un normal abierto, un normal cerrado, un normal y un normal cerrado. La frecuencia de conmutación varía entre 1200 a 3000 Hz, llegando hasta 5000 Hz. Estos dispositivos se conectan con aparatos complementarios y, por norma, deben tener una elevada insensibilidad a campos magnéticos externos. Esto es muy importante también. Y también eso va a depender del lugar donde yo lo pongo. Se utiliza, por ejemplo, para posicionar y contar en instalaciones de clasificación de transporte. Se utilizan para detectar partes de máquinas que por razones técnicas no pueden ser palpadas con actuadores convencionales. Se utilizan en máquinas empaquetadoras automáticas, puertas, portones, rejas, de progresión, cargadores de plataformas, sensores, etc. Esos son los detectores de proximidad inductivos. Repasemos entonces, tienen la cara, tienen el campo magnético que se genera a través de ellos y en función del objeto que yo acerco, se producirán las corrientes de histéresis que me hacen cambiar de estado por absorción de energía que hace el objeto sobre, digamos, el detector. Y ahí cambia de estado el detector. Es como un interruptor, pero cambia de estado al acercar un objeto. Después tenemos el sensor capacitivo. Es parecido al inductivo. Sin embargo, hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? Que en este caso el elemento sensible es el condensador del circuito oscilador. Fíjate que nosotros tenemos, digamos, el electrodo donde los campos, digamos, el campo va, digamos que estas son las placas del condensador, las que están externos, y en el medio está la otra placa. Y el campo tiene este forma. Bueno. Espera, que se me fue algo. Acá. Formado por dos aros metálicos concéntricos, situado en la cara sensible, y cuyo dieléctrico es el material de la zona sensible. Este tipo de sensores permite detectar materiales metálicos o no, pero su sensibilidad se ve muy afectada por el tipo de material y grado de humedad ambiental del cuerpo a detectar. Esto hay que tener en cuenta, porque sí varía en función de la humedad. Y se afecta también por el tipo de material. Aunque habíamos dicho que por lo general no se afecta por el medio ambiente, pero bueno, capaz que esto sí. Las Y no, aplicaciones... ¿Cómo? eso depende mucho del sensor, por eso tenés los datasheets o cuando voy a comprarlo, cuál elegir. No que todos van a funcionar en todos lados, no es así. Ah, no, Mucho no. Por temperatura eso, y el para cada actividad tenemos un sensor distinto. claro. Sí, aparte las condiciones atmosféricas influyen mucho a veces. Ah. Las aplicaciones típicas son en la detección de materiales no metálicos. El inductivo era más importante para metálicos. Bueno, este encima es importante y no está señalado. En los materiales no metálicos se utiliza mayoritariamente.
vidrio, cerámica, plástico, madera, todo, no son metales. Este tipo de detectores trabajan sin contacto mecánico, ¿no? Los materiales u objetos por detectar pueden ser conductores o no conductores eléctricos, pueden ser sólidos, líquidos o polvo. Pueden ser, por ejemplo, vidrio, cerámica, plástico, que ya los hemos mencionado. ¿Bien? El detector conmuta cuando el material está en una determinada distancia. Para elementos no conductores, la distancia de conmutación depende de la constante dieléctrica del material. Bueno, similar, pero es cuando corta el campo. Estos sensores se utilizan para... fíjate que acá tiene, bueno, tiene también esta señal, ¿no? Que en función de cómo sea, esto es como que actúa como si fuera un tiristor o algún elemento electrónico donde yo recibo una señal por acá. Que en este caso va a ser, ¿qué cosa? El objeto que pase por el campo eléctrico. Y le va a dar la orden o no de, bueno, de activación. Se utilizan para señalización de nivel de llenado de recipientes de material plástico de vidrio, en el control de llenado de embalajes transparentes, aviso de corte de cinta o fleje, recuento de botellas y control de parámetros de cintas transportadas. ¿Bien? Sí. Bueno, lo bueno es que nos podemos independizar de lo metálico, que es la limitación de lo inductivo. ¿Te acuerdas que el inductivo tenía que ser plano, tenía que ser redondo, tenía que ser metálico? Bueno, acá como que puede ser para diversas cosas. Tenemos cilindros con espacio para conexiones con rosca, volvemos a la M18, M30, ver elemento de máquina, o algún ingeniero mecánico que recuerde las roscas. Cilindros lisos, diámetro hasta 40 milímetros o cuadrados, similar. Más que tienen roscas de número más grande, el otro es M3, M5. La característica eléctrica, tensión, alimentación con la que operan, salida, frecuencia, son similares a los señalados para los inductivos. También se conectan con aparatos complementarios. Ahora, hay una cuestión acá. Tenemos que ver ahora detectores de proximidad óptica. Trabajan netamente con luz. ¿Bien? Lo bueno de trabajar con luz es que nos evitamos, por ejemplo, aquellos de verdad, nos evitamos varios desperfectos ambientales. Prácticamente la luz no se altera por los efectos ambientales. ¿Ves? También son inmunes a las perturbaciones electromagnéticas. Como los otros son campos, como es un campo eléctrico, un campo magnético, si yo estoy en una fábrica donde yo tengo alta concentración de campos magnéticos o eléctricos, el otro dispositivo hasta puede llegar a detectar cualquier cosa o puede funcionar mal. Lo bueno de los detectores que utilizan luz, la distancia de detección grande, alta velocidad de respuesta, identificación de colores. Lo de los colores, mira, es muy interesante, cosa que no lo ve el otro. Y detecta pequeños objetos, que era una cuestión que teníamos con el inductivo, que era para grandes y planos. Una variante de estos son los que se construyen con fibra óptica, que permite separar el punto emisor y el detector de la unidad principal del sensor con la ventaja de accesibilidad que eso proporciona. Tenemos tres tipos de funcionamiento. Los emisores, o sea que son los sensores de luz que trabajan por reflexión, que esta luz pulsada emitida por un diodo incide en un objeto de cualquier forma y color que la refleje en forma distinta. El sensor capta una parte de esa luz y cuando la magnitud es suficiente se conmuta la señal. ¿Bien? La distancia de trabajo se puede obtener, que puede obtenerse depende del tamaño y el color del objeto, como así también del acabado de la superficie. Bueno. O sea que es como que yo tengo un sensor, y si parte de esa luz vuelve al sensor a un nivel tal, cambia de estado. La distancia de trabajo se ajusta dentro de la límite a través de un potenciómetro, ¿no? Los emisores sensores de luz por reflexión con su presión de fondo pueden detectar objetos hasta una determinada distancia y todo lo que se encuentra detrás se suprime. Está bueno. O sea, es como que le sacan una foto hasta cierta distancia y todo lo que está atrás no hace cambiar nada. Esto significa que el enfoque necesario se realiza por medio de un sistema de lentes ajustables montado delante del emisor y el sensor. Después, bueno, tenemos los emisores por reflexión y tenemos ahora
Barreras fotoeléctricas por reflexión. Una lente enfoca el haz de luz emitida por el diodo y lo procede a través de un filtro de polarización hacia un reflector. Una parte de la luz reflejada alcanza el receptor a través de otro filtro de polarización. Los filtros se seleccionan y se disponen en forma tal que solo el haz luminoso reproducido por el reflector alcanza el receptor, y no por los otros haces de luz provenientes de diferentes objetos que se encuentran dentro del campo de radiación. Si no, actuaría todo el tiempo. O sea, por ejemplo, si vos estás en un supermercado y tenés barras centímetros. Tenemos, claro, tubos fluorescentes o otras luces que pueden hacer confundir este sensor, entonces el programa de esta manera, para que no cambie de estado ante una luz equivocada. Un objeto que interrumpe el haz de luz proyectado por el emisor a través del reflector hacia el receptor origina el cambio de estado o la conmutación. ¿Bien? Tenemos las barreras fotoeléctricas directas. El principio de funcionamiento es similar al anterior, también se compone de dos aparatos, el emisor y el receptor. El emisor se dispone de tal manera que la mayor parte posible del haz de luz emitido por su diodo incida sobre el receptor. Este evalúa la luz recibida en forma tal que la puede distinguir de la luz ambiental o de otra fuente luminosa, similar al anterior. La introducción del haz de luz procesado en el emisor del receptor origina la conmutación, bastante igual al anterior. Más que esta es directa, esta incide directamente. Y después tenemos los que son por ultrasonido. Bueno, lo bueno es que también podemos manejar distancias hasta 10 metros. Y bueno, el dispositivo que utiliza ultrasonido emite pulsos de ultrasonido. Cuando algún objeto refleja estos impulsos, el aparato recibe el eco y lo convierte en una señal eléctrica. Solo trabajan en el aire y aplican el principio del tiempo de propagación del eco, es decir, evalúa la diferencia de tiempo entre la emisión del impulso y la recepción del eco. Puede detectar objetos de distintas formas, color, superficie y materia. También está bueno. Los materiales u objetos pueden ser sólidos, líquidos o polvos, pero tienen que reflejar sí o sí el ultrasonido. Bueno, no utilizan contacto mecánico, como estamos viendo, y se puede utilizar en todos aquellos casos en los que se debe evaluar la distancia de un objeto en el aire, ya que no solo detectan el objeto, sino que también puede indicar y valorar la distancia absoluta que separa el objeto del detector, claro, por la diferencia del eco, que rebota en los objetos que, o sea, yo emito el ultrasonido y la diferencia de tiempo que yo recibo de ultrasonido, bueno, yo sé más o menos, o sea, puedo volar con este dispositivo a qué distancia está el objeto. Algunos modelos de estos sensores son directamente aptos para conectar el circuito de automatización y organizar una unidad de evaluación por cada sensor. Y la parametrización de este se trae una interfaz o una computadora. Bueno, y ahora, yo tengo todos esos diversos detectores de proximidad. ¿Cuál uso? Se tienen que tener en cuenta los siguientes criterios. Las detecciones de distancias cortas se pueden realizar, con capacitor inductivo o capacitor. Porque por lo general estos detectores son más baratos, según lo que nos mencionan acá. También hay que ver si, por ejemplo, yo necesito detectar elementos no metálicos, no voy a poner un inductivo porque no me sirve para nada. También tengo que ver eso. Para las distancias muy largas, mayores a 50 milímetros, es necesario irse a los ultrasonidos o a los ópticos, teniendo presente las limitaciones que ofrecen los primeros en ambientes ruidosos. O sea, los ultrasonidos, vale la aclaración, pueden ser perturbados por otros sonidos y los luminosos pueden ser perturbados por otras luces. Bueno, igual se ajusta de tal manera que no ocurra eso. Bien. Y lo segundo con los materiales, pues claro, si yo tengo materiales transparentes, el óptico no me lo va a ver. También el ultrasonido sí. Hasta aquí, todo lo que refiere a los aparatos de control, mando, accionamiento, ya sé. Todo lo que concierne a partir de ahora es el estudio pleno de las máquinas. Todo lo que nosotros tenemos que accionar ahora es máquina, porque por algo tenemos que ver.
qué es un sensor, o sea, un detector de proximidad, perdón, qué es un relé, qué es un contactor, todas las cosas que necesitamos, todos los elementos que necesitamos para el control de qué cosas, de los motores que tenemos que ver ahora. En función de cómo yo vaya variando los parámetros de los motores, voy a obtener, como mencioné la primera vez, diversas respuestas. Bien, bueno. ¿Qué? Respuestas. Porque, Bien. por ejemplo, en el arranque de un motor, voy tirando un spoiler, necesito que la corriente sea lo menor posible, digámoslo así, pero el par que no se me reduzca tanto. Entonces tenemos Bien. diversos métodos para hacer el arranque, de tal manera que la vida del motor no se, no se acorte, perdón, y que no y que tengamos un buen par de arranque. Porque si yo tengo que, por ejemplo, arrancar una grúa, el motor de una grúa, perdón, o accionar el motor de una grúa, o un ascensor de un hospital donde van muchísimas personas, con diversos tratamientos, a veces tenemos que depender de motores que si no le ponemos una cierta característica de arranque, podemos incluso hasta tener corrientes tan altas que podemos hasta destruir las instalaciones eléctricas. Entonces todo eso se hace, todo el estudio de los contactores, protecciones que hemos visto hasta ahora, se estudian, valga la redundancia, para poder aplicarlos ahora al funcionamiento correcto de lo que son las máquinas que tenemos que accionar. ¿Y qué son los motores? Bueno, según la clasificación, bueno, los motores son máquinas eléctricas que por lo general giran. El transformador es el único que no gira, el estático, todos los demás son dinámicos. Y de los motores, ¿por qué motores? Porque también están los generadores. Los motores giran, los generadores también. ¿Qué diferencia hay? Que los motores absorben energía de la red y lo transforman en potencia mecánica. En cambio, el generador, a partir de potencia mecánica en el eje, transformo en potencia eléctrica que yo le suministro a la red. Acá vamos a estudiar por lo general los motores. Hay generadores también. Y también hay diversas formas de cómo frenar esto que por algún tiempito trabajan como generador y después vuelven a ser motor. Ahí vamos a hacer el análisis. De estos motores pueden ser de corriente continua, motores serie, derivación, Joule o combinado. Esto ya lo vamos a analizar en cada uno de los casos, pero es cómo yo conecto el bobinado de excitación respecto a la máquina en sí, a la que gira. Estos están en el mismo circuito, este está en un circuito paralelo y este es una combinación. Ya vamos a analizar cada caso. De corriente alterna, tenemos los síncronos y los asíncronos. Síncronos porque trabajan a la misma frecuencia de red, asíncronos porque trabajan a una frecuencia distinta, por lo general menor a la frecuencia de red. El síncrono puede ser de polo saliente, puede ser de inducción síncrono o autosíncrono. Bien. Y el asíncrono es el de jaula de ardilla y el de anillos rosantes. Bien. El de jaula de ardilla, si mal no se acuerdan, es el que se toma como si fuera un cortocircuito, digamos, el secundario del motor. Bien. Lo que no me acuerdo es, claro, el de polo saliente, y falta el del rotor cilíndrico acá, me parece. De todos modos, o será el de inducción, ¿sí? No me acuerdo, la verdad. Pero falta acá, creo que se utiliza como generador, no sé si se utiliza como motor, el de rotor cilíndrico. Bueno, que alguno que vea el video lo comente después. Los motores asíncronos, vamos a ver, los asíncronos son los que más se utilizan en la industria. Es más simple, más barato, más eficaz y no tienen el gran mantenimiento. Y estos tienen un muy buen rendimiento para media y máxima carga y un buen factor de potencia si la elección es correcta. Si recordamos de máquinas 2 de los videos de nuestro ingeniero Miotti, que pueden ver los videos, se han analizado las curvas par velocidad de los motores asíncronos. La idea es que trabaje, digamos, con valores de velocidad muy altas, digamos, y con el rendimiento lo más alto posible. Acuérdense que si yo aumento la
carga, aumento la corriente, pero bajo la velocidad. Pero tengo que trabajar en esa zona de la curva, de tal manera de tener justamente que tener un alto rendimiento para trabajando cerca, digamos, del valor nominal y todo. Después se hace un análisis de cómo hacer variar también todos estos parámetros. El de jaula de ardilla se utiliza mucho para aplicaciones industriales a velocidad constante. Resuelve casi el 80% de los casos para trabajar a altas velocidades y condiciones severas. Los motores de anillos rozantes, ¿dónde está el motor de anillos rozantes? O el rotor bobinado, que es muy similar al bobinado de una máquina de corriente continua, nomás que estamos en una alterna, asíncrona. Se emplean cuando las condiciones de arranque son más difíciles. Esto ya lo vamos a ver, está muy bueno. Existen limitaciones de las corrientes de arranque, velocidad menor de arranque, o en régimen normal de función. Los motores síncronos pueden trabajar con factor de potencia de unidad e incluso capacitivo. La desventaja mayor es que necesitan un pequeño motor para el arranque, llevarlo próximo al sincronismo. Se utilizan para aplicaciones que requieren velocidad constante y con muy grandes potencias. O sea que para tener cuestiones que hagan variar la velocidad no me sirve el motor síncrono. Tengo que tener una misma velocidad, por eso es síncrono. Y en aquellos casos donde necesito un gran control de la variación, de una gran flexibilización de la variación de la velocidad de un proceso, necesito motores de corriente continua. O sea que acá hacemos más o menos un pantallazo para que los necesite. El motor asíncrono es el más barato, el más útil, el más eficaz y todo, pero necesito trabajarlo cerca de la curva donde yo tenga máxima carga con su rendimiento alto y un buen factor de potencia. No vamos a diseñar una máquina para cadastrar algo que prácticamente lo ve como si estuviera en vacío. No tiene sentido. El de jaula de ardilla se utiliza mucho para velocidades constantes y condiciones severas y altas velocidades. El de anillos rozantes son los que utilizan para condiciones de arranque más difíciles. Los motores sincrónicos se utilizan en el proceso de grandes potencias y donde necesita la misma velocidad, y el de corriente continua para muchas variaciones de velocidad. Bien. Ahora vamos a introducirnos, porque esto fue como una introducción de todas las máquinas rotantes. Ahora vamos a introducirnos en el análisis de un motor de corriente continua y de todas las fórmulas que ello le competen. Bien. Ahí tenemos un motor. Este es un motor serie, porque fíjense de que la resistencia en C y la resistencia de excitación están montadas sobre un mismo circuito. ¿Bien? Y la tensión en Borne pone en serie a todos los elementos. Ya vamos a ver, qué pasa en este caso cuando le aplicamos una carga. Vamos a ver, cuando circula una corriente por el arrollamiento de la excitación, el arrollamiento de excitación es el arrollamiento que me genera los polos, por norte, por sur. ¿Entienden? Acuérdense que en el de continuo los polos son los estatóricos y lo que se mueve en el rotor es todo lo que está dentro del bobinado. Circular una corriente por el arrollamiento de excitación, que en este caso es la misma corriente que absorbe el motor de la red, produce un flujo magnético. La excitación me produce el flujo, impulsado por una FEM, un conductor por el cual circula una corriente, arrollamiento del inducido. Al estar inmerso en este campo magnético, sufre una fuerza de desviación que origina el par en el eje. Esa fuerza, acuérdense, que se da por esta forma. La fuerza es igual a la corriente que circula por ese conductor, por la longitud del mismo y por el campo al cual está inmerso. ¿Bien? Entonces eso origina una fuerza. Pero resulta que estamos trabajando con una máquina bobinada y que tiene un cierto radio. Entonces yo puedo, en vez de hablar de fuerza, puedo hablar de par. ¿Bien? Entonces el par es esa fuerza multiplicada por el radio del rotor. ¿Entendido? Par es igual a la fuerza por el radio, y vamos a cambiar acá, que B, campo, es igual al flujo sobre el flujo de excitación sobre el área. Bien.
por la longitud, por el R del radio y por la corriente. Ahora vamos a ver ciertas cosas. La longitud, el radio y el área que atraviesa el flujo son cuestiones constructivas de la máquina. Por ende, se lo puede considerar como una constante K. Total, esto no varía. Entonces yo sé que tengo un K, L por R sobre A. Y en el caso de que yo también considere el flujo estático, vamos a ver que a veces no va a ser así, puedo considerar una K sub T, que es esta K, L por R sobre A, por el flujo de excitación. ¿Bien? Esto se considera constante siempre y cuando la intensidad de la corriente de excitación esté por encima o ligeramente inferior a la de su valor nominal. De esta forma, el flujo es aproximadamente igual o mayor que el flujo para condiciones normales. En este caso, el efecto de la reacción de inducido sobre el flujo se puede despreciar bien. O sea que si prepondera la reacción de inducido por sobre el flujo, no. En cambio, no sé cuál es el chiste. Me estoy riendo porque bueno, no importa. A ver. Bueno, en este caso, el efecto sobre el flujo se puede despreciar y se toma constante la segunda expresión. ¿Te acuerdas de la reacción de inducido? Que es Algo. por el campo que se genera por la circulación de corriente que se da en el devanado. Si la corriente de excitación es variable, se debe establecer la curva de K sub T en función de la corriente de excitación. Y si el motor actúa con una excitación debilitada, o sea que el campo sea muy bajo, el que prepondera es la reacción inducida. Por ende, tendrá un efecto importante. Y se va a necesitar ahí calcular la curva de KT en función de la corriente de excitación y de la corriente inducida. O sea que ya no va a ser tan constante. Pero se puede considerar como constante si se cumple lo anterior. Que el flujo sea aproximadamente igual o mayor que el flujo para condiciones nominales. Para que el flujo de los polos prepondere sobre la reacción inducida. ¿Qué pasa cuando circula? Veamos Entramos par igual a K sub T y K por el flujo de excitación por la corriente isobar. Entonces vemos, y esto es muy, muy, muy importante, vemos que el par, bueno, todo es importante, pero esto es más importante. Vemos que el par es una función del producto de la corriente del inducido por el flujo de excitación. Y si no se tiene en cuenta el reacción inducido, el flujo es una función de la corriente de excitación. Directo. O sea, y bueno, entonces se puede decir que el par, esto es lo que tengo que señalar, no esto. O sea, esto. El par es una función del producto de la corriente del inducido por la corriente de excitación. Dicho de otra manera, se me tildó, ahí está. El par es K por la corriente. Si varía par, varía corriente. O sea que hay una vinculación directa entre el par y la corriente. Vamos a ver qué pasa con la FEM engendrada ahí adentro. La FEM es igual al campo por la longitud, por la velocidad a la que gira el conductor inmerso en el campo. Este día la menos 8 en realidad se utiliza cuando yo utilizo Maxwell en vez de unidades más fáciles como Tesla para B, por ejemplo. Entonces, necesito ese día la menos 8. B es la tangencial del rotor. Ahora, si yo a B corta de velocidad, si yo a la B de inducción la reemplazo por su equivalente flujo sobre área y a la velocidad por la angular, que es 2pi por s sobre 60r, el r es porque es omega r, y omega es 2pi s sobre 60. Y omega por r es b de velocidad, que es la menos 8. Yo ahora tengo otra k, más larga que la otra.
O sea, esto acá depende de la longitud del 2, del pi, del radio, de área, de 60 y 10 a la menos 8, que son parámetros que no varían nada porque son propios de la característica del motor. Y tenemos lo mismo para el flujo de excitación. ¿Ves? Tenemos un K por flujo, me da KS. Y fíjate una cosa, por supuesto que también se considera lo mismo para las excitaciones débiles. Bueno, ahí aclaré, KT y KS no son constantes si el flujo de excitación es débil y se tiene que trazar curvas en ese caso. Y fíjate una cosa acá muy importante. E es K por S, así como tau, T tau, perdón, en realidad es T de torque para E, K por corriente, la FEM es K por velocidad. O sea que la FEM que se induce, la FEM, claro que se induce, dentro del motor, es directamente proporcional a ¿qué? A la velocidad a la cual este gira. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Vemos que la velocidad es una función directa de la tensión engendrada y inverso de la intensidad de la corriente de excitación. Si variamos el flujo, variamos la velocidad. Si al motor se le desconecta la excitación, quedará el magnetismo remanente y ocasionará, claro, fíjense que si el campo no es constante, me va a quedar que la velocidad es E sobre K por flujo de excitación, considerando el flujo no constante, muy débil, y si por alguna razón el flujo de excitación desaparece, si esto tiende a cero, S tiende a infinito, entonces la máquina se me embala y allá nos ve. Y eso es lo que puedo. ¿Bien? Y el valor de la FEM es la tensión inducida menos la corriente que circula por la resistencia. ¿Bien? Y después tenemos que sí. La carga sobre el arrastre del motor. Este absorbe energía mecánica en su eje. Bien. Y suministra energía eléctrica a la red. Pasa a comportarse como generador. Entonces sería de esta manera. Ahora, o sea, sería lo mismo, pero con el signo al revés. Esto es cuando es motor y esto es cuando es generador. Ahora, la potencia entregada por el motor se puede obtener de la siguiente manera. Si la potencia es fuerza por velocidad y la fuerza es I por L por B y la velocidad es omega R, ¿ves? I por L por B. Y B es omega R, omega 2 pi S sobre 60 R. Bueno, yo sé que P es igual a TS 2 pi, bueno, este 60, 75 sale del 2 pi y todo lo demás. ¿Ves? Bueno, en realidad no, sale de otro lado. SR. No, en algún momento saldrá. Caballo vapor. Entonces se puede expresar que el torque es 716 potencia sobre velocidad, o como aparece en algunos textos, ¿ves? En algunos textos el par se expresa como m y la velocidad como e. Es lo mismo. Sí. Es más, vamos a hacer una cosa, que ya es un spoiler. Por lo general acá se trabaja con la m. T, lo que pasa es que se pone T porque es para igualar lo que se utilizó en física. Pero acá nosotros utilizamos la M, o lo que utilizaron ahí, lo de estabilidad también, que está en los videos. Bueno, a partir de acá ahora vamos a hacer el análisis de las curvas. Pero esto creo que va a quedar para una próxima clase. Bueno. Bueno, mañana vamos a ver qué pasa, viste que hemos visto diversos motores, con las curvas, en función de la carga accionada y en función, bueno, de la carga accionada y el motor, digamos. O sea, tenemos curvas par velocidad, par del motor y par de carga. Y Y después que lo vamos a más empezar a importante, juntar digamos, es lo todas que las... puede salir al final. ¿Cómo? Es lo que puede salir al final, lo que es esto, el tema que viene. Sí, todas las curvas. Y hay que tener mucho cuidado con qué curvas se analizan. Así que bueno, vamos a darle stop acá. Y vamos a darle stop acá, record. No se olviden suscribirse. Nos vemos, chicos.